A continuación, Sanando a mi hijo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo. Sean bienvenidos de nuevo a nuestro programa Sanando a nuestro hijo. El día de hoy vamos a trabajar un tema súper bonito que hace referencia a toda la parte del sueño. ¿Cuáles son las dificultades generales que tenemos en la asociación al sueño y cómo podemos manejarla dependiendo de hacia qué va asociado? El día de hoy nos acompaña Sabrina Sevilla, médico general, y vamos a hacer todo este conversatorio desde la parte psicológica y médica para identificar y poder desarrollar un poco el tema del sueño. Hola Sabrina, ¿cómo estás? Hola Angélica, sí, este es un tema muy importante en estas épocas de que hay muchos problemas, muchas alteraciones con el sueño. Entonces, primerito, decir que el sueño es importantísimo, mucho más en los niños. Es importante para todos, pero en los niños es primordial, porque durante la fase de sueño, mientras el niño está durmiendo, se procesan muchas cosas en el cuerpo. Entonces el niño va creciendo, desarrollando física y psicológicamente, tanto la parte mental, el cerebro se va desarrollando durante la época del sueño y el niño va creciendo, como siempre se ha dicho, crece mientras duerme. Así es totalmente cierto. El niño va creciendo mientras duerme, pero adicional, el sueño lo que hace es permitir que de nuestro cuerpo en general se vaya regenerando y tenga su época, sus horas de descanso. Durante este descanso se procesan todas las actividades que se realizaron durante el día. Entonces aquí también es importante en los niños porque el aprendizaje va a ser mucho mejor mientras mejor sea el sueño. Y hay una cosa, es que nosotros pensamos que en el sueño como que se fortalecen todos los procesos adquiridos, toda la información, pero también en el sueño el cerebro se deshace de un montón de información que no es necesaria. Sin el sueño nuestra memoria se vería afectada, no solamente la memoria a corto plazo, sino la memoria a largo plazo. Nosotros no tenemos una capacidad ilimitada de información, por eso es que el cerebro va procesando y descartando la información que no es necesaria. Entonces por eso es tan importante el sueño. Toda la regeneración y toda la estructuración de procesos que tú mencionas, y es súper cierto, lo dicen las mamás un montón y lo ve uno cuando le entregan a su bebé y tú lo acuestas y el día siguiente está así, vuelves y lo acuestas y el día siguiente está así. Entonces sí es importante que nosotros determinemos cuál es el ritmo de sueño de nuestros niños. No todos los niños duermen de la misma manera, pero sí todos los niños necesitan un tiempo específico y determinado de sueño. Entonces es importante que identifiquemos cuáles son los ritmos de sueño de nuestros niños para poder cumplirlos y respetarlos. No es lo mismo un bebé recién nacidito que duerme 22 horas al día a un niño de 10 horas que necesita 10 horas de actividad, 10 horas de sueño, 2 horas de una actividad un poco más tranquila. Entonces sí vamos desarrollando un poco cómo son estos ritmos y cómo se puede determinar. Sí, justo como dices, el sueño va variando. Sabemos que un bebé, un recién nacido, necesita muchas horas de sueño. Prácticamente los bebés recién nacidos hasta los 2 meses duermen entre 16 y 20 horas. Depende de cada uno de ellos, pero sabemos, el bebé duerme, se despierta, come, pasa un rato y se vuelve a dormir. Entonces más o menos se despierta cada 2 o cada 3 horas dependiendo, pero principalmente es por el tema de alimentación y que en esta época va desarrollando muchas cosas. Conforme va pasando el tiempo de crecimiento del bebé, también el tiempo de sueño va cambiando un poco. Entonces va disminuyendo en términos generales, poco a poco se va haciendo más el sueño más nocturno y su vigilia va a ser un poco mayor durante el día.
Eso se va estableciendo poco a poco. Y para hablar en términos generales, no confundirnos tanto con las horas y eso, vamos a decir que en general los niños hasta los 5 años tienen un periodo de sueño entre 10 y 15 horas, que esto se va a repartir en la parte nocturna y las siestas. Sí. Entonces tenemos los niños hasta el año de edad o hasta los 2 años de edad que normalmente tienen su periodo de sueño durante la noche acompañado de 2 siestas en el día, una normalmente a media mañana y una normalmente a media tarde. En términos generales, estas siestas pueden ir de 1 a 2 horas. Luego el niño va creciendo y a partir de los 2 años normalmente ya no tiene las 2 siestas, sino que tiene una sola siesta durante el día. Y a partir de los 3 años generalmente ya las siestas ya no las hacen. Entonces ya solamente tienen su periodo de sueño durante la noche. Esto, como decimos, es en general, porque cada niño es único, entonces habrá niños de 3 o 4 años que sí tomen todavía su siesta. No está mal, está muy bien, pero la generalidad es que ya entre los 3 y 5 años ya no tienen su periodo de siesta. Y de ahí, a partir de los 5 años, el periodo de sueño sí va disminuyendo. Entonces tenemos los niños de 6 a 10 años más o menos que van a tener un periodo de sueño entre 9 y 12 horas. Entonces sí va disminuyendo. Y ya en la adolescencia tenemos el periodo de sueño que más o menos se ajusta ya a lo del adulto, que puede ser entre 8 y 10 horas en general. Y después ya tenemos lo del adulto entre 7 y 9 horas. Entonces esto es lo general de sueño. Cada niño va a ser diferente, pero como tú decías, es importante estos periodos, porque en esta época hay muchos niños, muchos bebés pequeños que duermen poquísimo. Y llama tanto la atención que hay niños de 2 años que a las 12 de la noche siguen despiertos. Y dices, ¿cómo? Y los papás muchas veces son felices porque, claro, mi hijo, él aguanta hasta altas horas de la noche o de la madrugada. Y entonces no es así, porque les estamos causando un daño a los niños al no permitir que tengan este tiempo de sueño reparador y regenerador de todo su cuerpo. Y justo hablaba con unos padres que me decían, nosotros somos noctámbulos. Desde que nos casamos fuimos noctámbulos, mi hijo mayor es noctámbulo, estábamos hablando por el caso puntual de su bebé de 2 años, y me decía, y él también es noctámbulo. Entonces iba mucho más allá de solamente su ritmo de sueño y va de toda la parte de las pautas de crianza, ¿no? Que es lo que tú mencionas, de no importa si a mí me parece maravilloso que esté a las 12 de la noche despierto, es que si se duerme a las 12 de la noche y se levanta a las 7 de la mañana, no tiene 10, 11 horas de sueño que requiere. Llega al centro infantil irritable, se queda dormido en el centro infantil, no tiene la misma capacidad de retención, memoria, atención, concentración que requiere para el aprendizaje. Entonces no solamente es, ay, qué bonito que se acueste tan tarde, ¿bien? Y necesitamos establecer esos horarios independientemente de cómo sea mi sueño. A medida que el niño va creciendo, él va a ir encontrando su ritmo de sueño. En la adolescencia que mencionabas, cuando hay este quiebre tan fuerte y se enloquecen tanto las hormonas y el sueño se ve alterado, pero después uno sabe qué tanto duerme. Hay personas, adultos, que con 5 horas tienen sueño reparador, lo que no pasa con otras que necesitan 8, 10 horas de sueño, depende de cada persona. Pero con los niños sí es indispensable que tengan horarios específicos que cumplan sus horas necesarias de sueño. Lo que tú mencionabas respecto a que cada niño es diferente, totalmente. Entonces puede haber un niño de 2 años que tome una siesta de 4 horas, como hay un niño de 2 años que toma 2 siestas separadas de 2 años, pero sus horas requeridas de sueño están siendo cumplidas. Pero sí es súper importante que nosotros tengamos con nuestros niños horarios establecidos, y eso no lo desarrolla el niño solito. Eso hace parte de las rutinas que nosotros debemos imponer en la casa, donde yo le digo que tu horario de sueño es desde las 8 de la noche. Me dicen, pero es que yo lo acuesto a las 8 de la noche y no se duerme. No importa si se durmió o no. Él está en su cama con una luz tenue o completamente oscuras y tiene que despertarse o levantarse a las 8 de la mañana. Bien, a medida que yo voy cumpliendo estos horarios, el niño va empezando a regular su sueño hasta que se duerme 8, 8 y 5, 8 y 10. Pero si yo permito que estos horarios se
extiendan en la noche, el sueño del niño no va a ser suficiente para todo el proceso que requiere en la mañana. El gran periodo de aprendizaje que nosotros tenemos es en la mañana, por eso es que los colegios se establecen en la mañana y no en la tarde, por eso es que uno prefiere hacer las actividades entrado el día y no a mitad del día en la tarde, porque está uno completamente renovado y energético para hacer todo lo que necesita. Justamente eso pasa en los niños. Entonces yo no puedo esperar que durmiendo 6 horas el niño llegue al centro infantil o a la institución educativa tranquilo, relajado, concentrado, con toda la capacidad necesaria y con todo el aprendizaje abierto, porque no lo va a lograr, simplemente porque este sueño reparador que tú mencionas no fue procesado. Eso es súper importante. Sí, ahora bueno, en esto que mencionas de la siesta, sí es importante, las siestas no pueden ser muy largas, porque si es que tienes un niño que hace siesta de 4 horas, muy probablemente ya tienes algo que está afectando en su sueño nocturno. Ajá. Porque estas siestas generalmente van a ser, dependiendo del niño, sí, entre 1 hora, 2 horas, ya máximo 2 horas y media o 3, pero normalmente son de 2 horas estas siestas. Entonces, si es que ya tienes también un niño que tenga una siesta muy larga, mirar qué está pasando, porque ya posiblemente su sueño está alterado en la noche. Y respecto a la imposición de las horas de dormir, sí es importante tener ciertas rutinas, ciertas cosas que ayuden a que el niño duerma. Sin embargo, también es importante estar abiertos a que nuestro cuerpo sabe lo que tiene que hacer, sí, desde pequeños. Pero aquí lo que suele suceder es que como adultos, obviamente, y como la sociedad nos ha llevado a muchas cosas, hemos alterado todas estas capacidades naturales de nuestro cuerpo. Entonces, si es que a un niño de noche come, por ejemplo, muchos dulces o está en mucha actividad, generalmente, como hablamos en nuestro primer programa, el tema de los aparatos eléctricos, entonces está con celulares, está con televisión, está con computadoras, esto afecta directamente al sueño. Entonces, claro, ya no es cuestión de que el niño no quería dormir o no tiene sueño, no está cansado y no va a dormir a su hora. Normalmente los niños que vemos que están en un proceso natural y normal, a las 8 de la noche ya no pueden más y se duermen. Entonces es algo natural, que no va a requerir de cierta rigidez o si no te duermes ahorita, ¿qué hacemos? O algo está pasando, sino también es las conductas, lo que hacemos alrededor del niño antes de que se duerma, o lo que tú dices, de repente como los papás tienen mucha actividad en la noche, permiten que el niño esté en la misma actividad y no se dan cuenta de la importancia de ponerle a dormir, pero no en una imposición de te duermes y se acabó, sino más bien de generar el ambiente adecuado para que esto suceda en forma natural. Y entonces el niño va a tener naturalmente su ritmo de sueño sin imposición, pero de esa manera que tú decías, sí, a las 8 de la noche está dormido, pero no hace falta que yo esté atrás del niño que se duerma, pero sí que los papás hagan las rutinas necesarias para un buen sueño. Entonces, la alimentación necesaria del niño a la hora adecuada. Obviamente, si es que un niño está con hambre, no se va a dormir. No duerme, ¿sí? O se despierta. O se despierta porque está con hambre. Entonces, que coma a su hora adecuada y de ahí va a dormir adecuadamente. Que la luz, de repente también podemos ayudar con estas cosas externas que son muy favorables, el tema de una música suave, relajante. Si en todo el día estamos con mucha actividad, nuestro cerebro sigue en actividad y entonces a veces el niño está despierto y no quiere dormirse, pero un ratito de música suave ya lo relaja y permite que se duerma. Algo que recomendamos mucho es el baño en la noche, sí, porque el baño permite relajar el cuerpo, además de limpiarnos externamente, nos relaja y permite que el sueño sea mucho más reparador. Entonces sí se recomienda más bien un baño en la noche para los niños. Bueno, en los adultos también mucho mejor, pero en general en los niños. Eso va a permitir que el niño duerma mejor. Y podemos también ayudarnos del tema del aroma. Hay aromas que son relajantes, que son específicos, que ayudan mucho para dormir. Entonces, ahora que hay tanto estos difusores de aroma, podemos ayudarnos con esto, principalmente personas o padres de familia que tengan dificultad con sus hijos al dormir. Entonces, permitir un ambiente adecuado para que este proceso se dé y sea natural. Y sea conciliador. Es importante y me llama mucho la atención todos los factores que mencionas externos, ¿no? Porque generalmente nosotros buscamos
¿qué es lo que pasa con el niño? No nos damos cuenta el tema de la alimentación, por ejemplo, que es trascendental. Si está haciendo mucho frío en la habitación, si está haciendo mucho calor, si le di mucha agua, por ejemplo, y el niño ya controla esfínteres, las ganas de levantarse al baño lo van a hacer despertar. Lo que mencionas respecto a la falta de alimentos adecuados, que la cena sea consistente y que dure en proceso gastrointestinal las horas necesarias para que el niño no se despierte, o cuando yo estimulo al niño con la alimentación. Entonces, cuando le doy mucho líquido después de las 6 de la tarde, cuando le doy dulces procesados, incluyendo dentro de los dulces procesados todas estas lechecitas achocolatadas, los jugos de cajita, las avenas, los chocolates, todo lo que es procesado, eso activa a nuestros niños. Hay frutas que nosotros debemos evitar en las noches para que los niños no se activen. Por ejemplo, el banano, el guineo es una fuente de energía. Hay frutas como el mango, por ejemplo, o las uvas, que son muy dulces y tienden también a activarlos. Entonces son cambios que nosotros podemos realizar preventivos para que el niño tenga un sueño conciliador y tenga un sueño reparador. Pero ¿qué pasa con toda la parte de la enfermedad? ¿Qué enfermedades nos pueden generar cambios en el ritmo del sueño? Porque sé de medicamentos, por ejemplo, cuando tienen infecciones intestinales o cuando hay algún tipo de medicamento para mejorar concentración y atención. Hay medicamentos neurológicos que cambian el ritmo del sueño. Pero, ¿qué otro tipo de enfermedades o de medicamentos pueden hacer que nuestros niños tengan alterado el sueño? Bueno, aquí tenemos dos partes importantes en el sueño. Tenemos lo que son los trastornos del sueño, ¿sí? Es decir, que el sueño justamente está alterado por diversas razones. Pueden ser enfermedades en sí que te alteran el sueño, o pueden ser cosas externas como medicamentos y todo esto que hemos hablado del ambiente externo que te altera el sueño. Pero también tenemos las consecuencias de un sueño inadecuado, que claro, al final se está transformando en un trastorno del sueño si vemos que no está durmiendo las horas adecuadas. Pero empieza por esta parte que no nos damos cuenta de la importancia del sueño. Entonces, por ejemplo, también tenemos los trastornos o las cosas que vienen de esto de no dormir adecuadamente, y que después es un proceso, un círculo vicioso, que lo uno te lleva a lo otro. Entonces tienes en enfermedades específicas, producto de dormir inadecuadamente, está muy relacionado el tema de obesidad. El sobrepeso y la obesidad se está relacionando mucho con alteraciones del sueño. Entonces sí, puede por ahí pasar esto. También lo que dijimos al principio, que el crecimiento está directamente relacionado. Entonces problemas de crecimiento también pueden estar relacionados a la forma de dormir de los niños, que no es la adecuada. Y por el otro lado tienes enfermedades simples, comunes, que sí, el niño está con fiebre por una infección y obviamente del malestar se despierta. Pero esto es más bien eventual, es decir, va a suceder una vez o algo cada cierto tiempo por una enfermedad específica que te cause esto. Y si tienes enfermedades que te pueden producir alteraciones del sueño, pero esto ya es algo mucho más específico, que el niño incluso va a estar en tratamiento para esto. Tienes problemas que tú debes saber mucho, el tema de la hiperactividad, sí, se le llama, que altera directamente el sueño. Pero acá hay que ir un poquito más profundo y mirar de dónde nace, porque posiblemente la hiperactividad nace de un problema de sueño y no al revés. Va a depender cada niño y cada situación en especial. Entonces sí es importante, y casi todo esto, como hemos hablado tantas veces, va a depender del ambiente, de los cambios que hagamos en casa. Entonces no es que el niño duerme a la hora que quiere porque ya se acostumbró, sino que nosotros justo generamos ese ambiente, damos las pautas, las medidas necesarias para que esto cambie, y el rato que nosotros cambiamos, el niño cambia inmediatamente. Entonces, si tiene las herramientas necesarias para hacerlo, el niño se va a dormir a la hora adecuada. Pero en cambio, si los papás no hacen estos cambios y permiten que el niño haga lo que quiere, o, como decimos, están con la televisión, algo que es muy frecuente, también poner la televisión para que el niño duerma. Sí, el niño termina durmiéndose, pero no nos damos cuenta que estamos afectando el sueño tanto por la pantalla directamente y por este estímulo o relación que se llega a hacer en el tiempo para dormir. Niños que han dormido
durante mucho tiempo con la televisión, después no pueden dormir. No pueden conciliar el sueño. Si es que no hay la televisión. Entonces es una asociación de que algo específico necesito para dormir. Y algo muy importante es lo que decíamos, que el sueño es natural. Entonces es algo que simplemente se da. Entonces sí es importante que el niño vaya y duerma. Es decir, no necesita de la televisión o de algo específico para dormir, pero sí el ambiente externo, relajante, adecuado, va a permitir que este sueño sea mucho más fácil de conciliar y que también sea mucho más reparador. Placentero. Ahora que mencionas todas como estos factores psicológicos respecto a las alteraciones del sueño, hay uno que vemos mucho en la edad de nuestros niños y son los terrores nocturnos. Los terrores nocturnos deben ser diferenciados de las pesadillas comunes. Los terrores nocturnos son recurrentes, o sea, los niños tienen al menos 4 episodios de terror nocturno durante la semana y el contenido de este terror es constante. Entonces siempre sueñan con el mismo monstruo, siempre sueñan con la misma tragedia, siempre sueñan con el mismo abandono, que se quiebra de las pesadillas que son eventuales. Los niños pueden pasar periodos largos sin tener pesadillas y cada vez que se presentan estas pesadillas el contenido puede o no puede variar, pero generalmente no es el mismo discurso que tiene el niño. Los terrores nocturnos vienen asociados con sudoración, malestar, dolores físicos que deben ser tratados por un profesional. Necesitamos determinar cuál es la raíz de este terror e ir directamente al punto. Es importante lo que tú mencionas en la parte médica porque puede ser circular. Puede ser que haya una enfermedad asociada que esté generando el terror nocturno o este terror nocturno está desencadenando en el niño dolores de cabeza, lo está desencadenando en el niño dificultades de concentración y atención, lo que mencionabas un poco respecto a la hiperactividad, o está generando en el niño dificultades para la alimentación adecuada. Entonces esta parte de los terrores nocturnos es importante porque se ve mucho en los centros infantiles y en los colegios y los padres no saben en general cómo manejarlo. ¿Bien? Y aquí también esto que hablas de diferentes cosas que se dan en la noche, hay la parte del sonambulismo, sí, que también hay que decir que es normal en cierta edad. Entonces normalmente entre los 5 y 8 años puede haber el sonambulismo sin llegar a ser patológico o algo malo está pasando en el niño. Suele suceder, pero si es repetitivo o estas cosas, como siempre decimos, consultar a su médico, a su pediatra, él les sabrá guiar específicamente. Y otra cosa importante que me parece a mencionar aquí es que justamente cuando el niño se despierta en la noche por un sueño, por algo que le alteró, sea la razón que sea, el niño lo que necesita es seguridad, es compañía. Entonces es importante que los padres le den esta seguridad, le acompañen al niño, le permitan que él nuevamente vaya tomando confianza en dormirse, en dormir solo. Muchas veces el niño no quiere volverse a dormir porque tiene miedo, sí, y entonces necesita la compañía del padre, porque muchas veces los papás lo que hacen es, no, tiene que dormirse y le cierro la puerta o le dejo ahí que llore, pero que se duerma. Sí, el niño se va a dormir, pero va a llevar dentro de sí muchas alteraciones que le van a repercutir en corto o en largo plazo. Entonces, más bien saber que siempre al niño tenemos que acompañarlo, ayudarlo, darle esa seguridad, esa confianza de que puede dormir tranquilo. Entonces, más bien no recriminarlo. Puede que esto sea seguido, que a veces cada noche, sí, el padre de familia se siente cansado, agotado porque le toca levantarse y estar con su hijo y eso puede ser agotador, de acuerdo, pero el niño necesita del papá, de la mamá, necesita que estén ahí, que le acompañen, le ayuden y le den esta seguridad. Y respecto a lo que tú mencionas, es importante no solamente para el sueño, sino para todos los aspectos que pasan con nuestros niños, entender que el momento en el que nosotros decidimos tener hijos, sabíamos que la vida nos cambiaba. Bien, es un tema súper lindo, es un tema súper extenso y esto fue lo que alcanzamos a desarrollar el día de hoy. De todas formas, les agradecemos un montón por la compañía y esperamos asistencia en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sanando a mi hijo, con la conducción de Servicer. Sanando a mi hijo